Amén. Amada Iglesia, quiero invitaros hoy a abrir la Biblia en Génesis, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 4 al 17. Seguimos nuestra serie de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Hoy nos toca la lectura y la meditación del capítulo 2, versículos 4 al 17, donde dice la palabra del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta aquí la lectura bíblica. Vamos a orar. Quiero hacer mención especial a 2 cosas antes de la oración. La primera, estoy muy feliz de ver a Gustavo y Lili con nosotros. Bienvenidos. Una alegría teneros aquí, un gozo. De verdad que sí. Felices de verles en la iglesia. Y también hago mención del fallecimiento del papá de Phil. Ayer en una operación de corazón falleció. Así que vamos a estar orando para que el Señor consuele a este matrimonio que tanto amamos como iglesia. Padre, queremos agradecerte en esta mañana porque nos das la gracia de venir a tu casa para poder oír tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, capaz de hacer toda tu buena voluntad en nuestras vidas. Tú te bastas con tu palabra y con tu espíritu. En efecto, Señor, es a través de ella que tú creas en nosotros tu voluntad. Por eso pedimos de manera muy especial que tú en esta hora nos des la gracia de tener oídos, que estén bien atentos a tu palabra, Señor, entendiendo el texto bíblico, Señor, y experimentando tu poder. Padre, muy agradecidos estamos por la vida de Gustavo y Lili. Gracias por traerles a tu casa y la bendición de poder verles el rostro. Señor, bendice a Phil, a Paula, a las niñas. Consuela, Señor, sus corazones. Y que sea un tiempo también de testimonio para toda la familia. Llénales del consuelo y del poder de tu Espíritu Santo para poder proclamar tu evangelio en esta hora. Bendice a José, a Tere, a todas las familias, Padre, en este tiempo de luto. Que ellos puedan mirarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amada iglesia, seguimos nuestro estudio del capítulo 2 a partir del versículo 4. Hermanos, después de darnos una visión amplia de la historia de la creación en el capítulo 1, en el capítulo 2 Moisés acerca la lente para enseñarnos el modo particular en el que Dios creó en primer lugar al hombre, versículos 4 al 17. Segundo lugar, el modo singular en el que Él va a crear a la mujer, versículos 18 al 23. Y finalmente, cómo Él va a instituir el matrimonio, versículo 24. Todo eso en un capítulo. Creación del hombre, creación de la mujer, institución del matrimonio, todo lo que Dios hace. En cierto modo, lo que acontece en el capítulo 2 es lo siguiente. Capítulo 1, Dios crea o Dios edifica el teatro. Capítulo 2, se abre el telón
y se nos presentan los personajes principales y el rol que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Es como si estuviésemos sentados en el teatro y de repente se abre el telón y en el capítulo 2 empieza la gran obra, el primer acto de la gran obra de Dios en la historia de la humanidad. Versículo 4 lo dice de manera clara. Estos son, dice Moisés, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Cuándo fueron creados? El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Mirad cómo en este paralelismo hay un cambio interesante. Primero Moisés habla de los cielos y la tierra, indicando que en el capítulo 1 anteriormente él ha hablado de toda la creación, pero ahora en la segunda mitad él habla de la tierra y los cielos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a mirar a la tierra. Ahora vamos a estar atentos a la historia. La historia va a empezar en este momento. Es un lugar muy bonito en el que estar y conocer. Hermanos, hay dos palabras bien importantes que aparecen en el texto por primera vez en el versículo 4 y de las que tengo que hacer mención. La primera de ellas es la palabra Toledot. Es el nombre que le hemos dado a nuestra serie. Y es una palabra que aparece 11 veces en todo el libro de Génesis. Es una palabra súper interesante. Aquí en el versículo 4 se traduce por origen. Estos son los orígenes del cielo y de la tierra. Pero el restante de veces en el libro ella se traduce como generaciones, descendencia o familia. Hermanos, esta es la palabra clave de todo el libro. Porque en cierto modo ella nos enseña que el libro de Génesis es un libro histórico. Es un libro que tiene un carácter histórico. Es la palabra que sirve como bisagra para conectar la historia de la creación con Adán, la de Adán con Set, la de Set con Arán, con Taré, Abraham y así por delante. ¿Por qué? Porque Génesis es un libro de historia. Pero no es un libro de historia cualquiera. Es el libro que nos cuenta la historia que Dios está creando, que Dios está escribiendo a través de la historia de los hombres. En otras palabras, Génesis es la gran historia. Es la gran historia. Os cuento una pequeña historia. El otro día por la noche estaba en mi casa y mi hija Isabel me dice, papá, cuenta una historia. Le digo, bueno. Dice, ¿cuál? Dice, no, invéntate una. Ok. Me dice, pero comiénzala con la historia arrancada. Yo digo, ¿cómo así? Dice, no desde el principio, como si ya estuviera andando. Y le digo, pero ¿qué sentido tiene? Y rápidamente me vino a la idea, a la mente y empecé a hablar con ella de cómo así es nuestra vida. Claro, ahí ella se empezó a aburrir, papá, ya está, me dice. Pero le digo, nosotros entramos al mundo en una historia andada. Y es muy difícil para nosotros poder interpretar nuestro rol, nuestro guión, nuestro papel o cómo vivir cuando la historia ya ha empezado. Y nadie sabe bien cómo ha empezado ni cómo termina. Bueno, ¿por qué Dios ha inspirado el libro de Génesis a través de su profeta y nos lo ha otorgado para que nosotros podamos en la gran historia encontrar nuestra pequeña historia? Es a través de este libro que tú puedes encontrar quién eres tú. ¿Cuál es mi personaje? Soy hombre, soy mujer, soy esposo, soy esposa, soy padre, soy hijo. Soy Pedro. ¿Cuál es mi lugar en la historia? Claro, si Dios no lo revela, no lo podemos saber porque somos criaturas. La historia no la estamos escribiendo nosotros. El metarrelato, la gran historia, la está escribiendo Dios. Por lo tanto, nuestra única esperanza para poder conocer nuestra historia es que Dios revele la gran historia. Y eso es lo que ocurre en Génesis. Dios está revelando la gran historia para que nosotros podamos encontrar nuestra historia. Dios está revelando el Toledot para que yo pueda encontrar mi lugar en su gran Toledot. Esa palabra es bien bonita, acontece varias veces en Génesis, pero hay una segunda palabra importante que aparece por primera vez en la Biblia en este versículo y es la palabra Yahweh, la palabra Jehová, Jehová Dios. Lo veis ahí, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Es un nombre de Dios. En el capítulo anterior, el nombre que Moisés usó para Dios es Elohim, que es el Dios de la creación, es el Altísimo, el Majestuoso, el Grande, aquel que transciende los cielos y la tierra y es el origen y principio de todo lo que existe. Pero ahora que Moisés va a hablarnos de los tratos de Dios con el hombre, del Dios que viene y nos forma del polvo de la tierra, sopla aliento de vida, nos da nombre, nos pone un rol, un papel. Ahora que Dios se acerca, Él ya no es solamente Elohim. Él es Elohim, pero Él es Yahweh.
Y Yahweh significa el Dios del pacto. Es el nombre que Dios le revela a Moisés delante de la zarza ardiente cuando va a liberar a su pueblo. Y ese nombre implica que Dios es un Dios cercano. Que Dios no es solamente el creador del cielo y la tierra, que lo sostiene con la palabra de su poder. Él es el Dios que está presente. Presente en cada momento de nuestra vida, presente en cada circunstancia que vivimos, presente haciendo su voluntad en los detalles más íntimos de cada una de sus criaturas. Él es el Dios que transciende, Él es Elohim, pero Él es también Yahweh, Él es el Dios que está cerca. El apóstol Pablo dice que en Él nos movemos y existimos. Por lo tanto, dos palabras importantes para que nosotros podamos entender todo lo que va a continuar en este libro fascinante de la Biblia. Pero eso es lo que acontece en el capítulo 2. Capítulo 2 se abre el telón y comienza el primer gran acto. Aparecen los actores principales, Adán, Eva, el matrimonio, el rol que Dios le otorga a cada uno. Por lo tanto, veremos al hombre en su masculinidad, veremos a la mujer en su feminidad, veremos al matrimonio, veremos qué es ser un esposo, qué es ser una esposa. Pero hay algo muy interesante que también aparece por primera vez en este capítulo y es el conflicto de toda la gran trama. Versículos 16 y 17, Dios va a hacer un pacto con Abraham. Perdón, no con Abraham, con Adán. No hemos llegado al capítulo 12 todavía. Con Adán, va a hacer un pacto con él y lo va a poner a prueba. Lo va a poner a prueba, la prueba que todo hombre tiene que enfrentar, pero que de manera muy particular, evidentemente, Adán como representante de toda la humanidad tuvo que enfrentar. Y la prueba es la siguiente. Vamos a llegar a ella cuando sea el momento, pero de momento os doy una previa de esa gran prueba. La prueba es esta, y la voy a poner en estos términos. La prueba es, ¿van a aceptar los actores el guión que Dios ha establecido o querrán escribir el suyo propio? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿confiarán en la bondad y la sabiduría del guionista para aceptar el rol que Dios ha otorgado a cada uno? ¿O querrán redactar su propia historia a su antojo? Eso es lo que Adán tuvo que enfrentar como representante de toda la humanidad, pero en cierto modo, distinto, pero real, cada uno de nosotros tiene que enfrentar. Cada uno tiene que preguntarse si va a aceptar el guionista, va a aceptar el rol que el guionista ha establecido, o descartando al guionista va a decir yo soy dueño de mi vida, soy el señor de mi propio destino. Esa es la pregunta de este libro y esa es la gran trama, el gran conflicto que todo ser humano en la faz de la tierra tiene que enfrentar. Pero bueno, llegado el momento vamos a acercarnos a ese asunto y vamos a tratarlo de cerca. Ahora tenemos otro tema por delante, es el primero que vemos en el capítulo, versículos 4 al 17. El tema de esta mañana, de este sermón en particular, es la creación del hombre. Es la creación de Adán. Pero cuando hablo de hombre, estoy hablando de varón. Vamos a hablar hoy de la creación del varón. En otras palabras, el gran tema de este sermón es la masculinidad bíblica. La masculinidad bíblica. Sé que los hombres de la iglesia han estado tratando este tema hace algunas semanas en la conferencia que hubo allí en Córdoba. La verdad es que fue maravilloso, yo no pude ir, pero me lo han dicho los que allí han estado. Pero hermanos, creo que es un tema importante para toda la iglesia. Claro, ni bien digo el tema y creo que mitad de la iglesia ya quiere desconectarnos, ¿verdad? Porque la mitad de aquí son mujeres, pero no debéis hacerlo. Sería un absurdo que tú como mujer desconectes del tema de la masculinidad bíblica. En primer lugar, porque toda mujer en este lugar tiene un padre. Es obvio. También varias de las que estáis aquí tenéis hijos que tenéis que criar como varones. Tenéis que educar para ser varones. Otras tenéis hermanos de sangre que son varones, hermanos en la fe a vuestro alrededor. Y desde luego muchas de vosotras queréis casaros con hombres de Dios. Estáis orando para decir, yo quiero casarme con un hombre que pueda encarnar los valores de la Escritura, un hombre que refleje la masculinidad tal y cual Dios la ha establecido. Bueno, para ti este es un excelente sermón también. Por lo tanto, no desconectéis, el tema es importante y Génesis quiere darnos los fundamentos. Hermanos, este es un tema importante para nosotros en esta mañana, pero también lo era para Israel en aquel tiempo. Era muy importante para el pueblo de Israel saber lo que es la masculinidad bíblica. ¿Os acordáis?
¿Qué quiso hacer el faraón cuando quiso menguar y destruir a la nación de Israel? ¿Qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que él ordenó a la nación y especialmente a las parteras egipcias? Les dijo, matad a todo hijo varón del pueblo. Matad a todo hijo varón del pueblo. Y hermanos, si no fuese por el acto heroico de aquellas parteras que temieron más a Dios que al faraón y no lo hicieron, el pueblo de Israel hubiese sido destruido. Pero no solamente eso, la gracia de Dios fue la que arrancó a Moisés de las aguas para a través de ese varón liberar a toda la nación. Cuando el diablo quiere destruir al pueblo de Dios, desde luego va al varón por la posición, el rol que Dios le ha otorgado. Cuando el diablo quiere destruir al pueblo de Dios, a la iglesia, él va a intentar menguar la potencia de aquel que ha sido llamado para representar a Jesucristo. Y hermanos, la nuestra es una sociedad que está socavando la masculinidad de varias maneras. Y quiero citar algunas porque me parecen muy importantes. Me gustaría entrar a fondo en cada uno de estos temas, pero no lo voy a poder hacer. En primer lugar, la demonización de todo lo que es propio del hombre, de las virtudes masculinas. Todo lo que es propio del hombre se considera hoy en día diabólico. Es algo terrible. Ocurre en el cole. ¿Es verdad? ¿Qué va a hacer un hombre al cole? Va a competir. Pero hoy se considera que la competencia es algo malo y por lo tanto no hay competencia. No hay ese conflicto propio que el varón tiene que experimentar para crecer y desarrollarse. Yo le pregunté el otro día a mi hija cuántos varones de su clase sacan buenas notas, hermano. No fue capaz mi niña de decirme más que uno. Me dijo casi todas son niñas, pero los varones no sacan una buena. No hay un varón que sea capaz de sacar una buena nota. Creo que es algo bastante común, ¿no es verdad? Sí, en términos generales eso ocurre. Hermanos, la demonización de todo lo que es propio del hombre, la omnipresencia, la pornografía mata la masculinidad, le quita el vigor al hombre, el vigor que Dios le ha otorgado al hombre para tener una esposa, tener hijos con ella y cuidarlos hasta el final. La pornografía mata la masculinidad. El predominio del ocio. Los hombres hoy son niñatos hasta los 40 años. Es verdad, conquistan reino, matan gigantes y dragones, pero todo en la Play. En la vida real nadie lo hace. El ocio mata al hombre. Pero si al ocio además le añades el menosprecio de la cultura del esfuerzo y del trabajo, entonces el hombre realmente se ve menoscabado. Pero a todo esto de la sociedad le añades una iglesia que ha sido débil, una iglesia que ha sido incapaz de proclamar con autoridad la palabra de Dios. Una iglesia que ha menguado en ese sentido. Y todo eso ha hecho que el nuestro sea un tiempo en el cual no sabemos qué es de verdad ser un hombre. El nuestro es una sociedad del divorcio, una sociedad de la mujer soltera, es una sociedad del hijo huérfano porque es una sociedad que no tiene padres. La pregunta es, ¿dónde están los padres? Y hermanos, el peligro en nuestro tiempo es grande porque muchos jóvenes, dándose cuenta de esa realidad, especialmente jóvenes varones, empiezan a buscar modelos de masculinidad en las redes sociales y muchos de ellos son perversos. Y por lo tanto, la sociedad feminizándose termina por crear hombres cada vez más violentos y agresivos. Nosotros como iglesia necesitamos desesperadamente volver a los fundamentos de la Biblia, a la palabra de Dios, para entender qué es ser Adán. ¿Qué es ser Adán y qué es lo que a Adán le corresponde ser delante de Dios y delante de Eva? Y hermanos, estos versículos son tan bonitos porque vamos a ver a Adán. Todavía Eva no está en el escenario. Vamos a ver al primer hombre cuando el primer hombre se encontraba solo delante de Dios. ¿Vamos ahí? Vamos a ver qué es ser hombre. Versículos 4 al 6. Vamos a leer el primer punto. Es fascinante. Vuelvo a leer los versículos 4 al 6. Si pueden estar en la pantalla, nos van a ayudar un montón. Primer punto. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. El día en que Jehová Dios creó la tierra y los cielos. Y ahora, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Hermanos, justo antes de la creación del hombre, Moisés nos habla de una tierra baldía, una tierra desierta, una tierra que todavía las plantas parecían no haber nacido, pero una tierra llena de potencial, llena de vitalidad, pero que estaba a la espera de que un hombre la labrase, a la espera de que alguien llegase y pudiese hacer que todo ese potencial que estaba ahí pudiese desarrollarse. Esto puede ser un poco perplejo para aquellos que habéis estado atentos a la meditación del capítulo 1, porque en el capítulo 1 dice que la hierba fue creada por Dios en el día 3 y el hombre en el día 6. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Hermanos, es difícil de saberlo, pero lo más probable es que hubiese un principio de vegetación que todavía no se hubiese extendido, que estaba esperando a que hubiese lluvia profusa del cielo, que hubiese un hombre que labrase la tierra. Lo más probable es que el principio vital ya estuviese en ese lugar, pero todavía tuviese que desarrollarse en plenitud. De modo que antes de la creación del hombre vemos ese terreno lleno de potencial, sostenido por Dios a través de una nube de vapor que mantenía con vida aquello que todavía esperaba la lluvia plena y la obra del hombre. Y a partir de estos versículos nos preguntamos, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser hombre? Primera respuesta, ser hombre es ser hombre con un propósito, hombre con un objetivo, hombre con una misión. Ser hombre es ser hombre que vive para algo, que fue creado para cumplir un objetivo. Y eso es propio del varón. Hermanos, ¿es verdad que la mujer también tiene una misión en la vida? Claro que sí, lo vamos a ver en el sermón de la semana que viene, Dios mediante. Pero es propio del hombre salir a la conquista de la tierra, cultivarla, trabajarla, protegerla. Dios ha creado al hombre con una santa ambición. Si la palabra ambición tiene una connotación que puede ser mala cuando el fin que busca es perverso. Pero desde luego la ambición per se es algo propio del varón. El varón quiere conquistar. ¿Sí o no? Oh, hermanos, quería ver a los hombres aquí diciendo, sí, yo quiero conquistar. Es propio del varón. Y yo me acuerdo de pequeño viendo las pelis de Karate Kid. Me encantaban todas, ¿no? A Daniel San peleando. Y cuando terminaba la peli, yo me levantaba y quería golpear algo. Quería matar a alguien, coger una espada. Era propio. Y cuando jugaba al fútbol, yo quería ser el primero. Quería ganarlas todas porque Dios me creó varón. Me creó, pero antes de crearme preparó una tierra para que yo vaya a ella y la cultive y saque todo su potencial. El hombre es hombre en acción. No es casualidad que el varón haya sido creado fuera del jardín, mientras que la mujer fue creada dentro del jardín. Dios crea al varón fuera del jardín, después él va a cultivar el jardín y lo va a poner dentro, pero el varón fue creado fuera del jardín, la mujer dentro del jardín. ¿Por qué? Porque el varón es llamado a salir, a conquistar la tierra, a tomar lo que Dios le ha dado. Lo vemos en toda la Biblia. Toda la Biblia es así. Abraham fue llamado, varón fue llamado a salir de su tierra a la tierra de la promesa. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel. Josué fue llamado a conquistar la tierra de Canaán. David a matar gigantes, conquistar reinos, escribir poemas. David lo tiene todo. Es como, wow, David realmente es muy bonito. Salomón a pensar. Pedro y Juan a pescar hombres. Y el apóstol Pablo a ser apóstol a los gentiles. Jesucristo había venido a ser y ha venido a ser la voluntad de su Padre. Hermanos, primer año de casado, primer aniversario con Gaby. Vamos al restaurante. Es de noche y yo estoy tan feliz. Estoy tan contento pensando en cuánto la amo. Y ya está. Muy contento. Comemos allí. Y después de la cena, después de comer, ella me mira y me dice, bueno, no me acuerdo literalmente las palabras, han pasado 20, 19 años ya, pero me mira y me dice, Pedro, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas este año? ¿Cuál es su propósito? ¿Hacia dónde vamos como familia? ¿Qué es lo que Él quiere para ti y para mí? Oh, hermanos, eso fue como un tipo de indigestión. Fue como cuando se te corta la comida, dices, pero no es el momento, ¿no?
De repente hay un tipo de cortocircuito. Y en ese momento, francamente, tuve que decir, Señor, no sé qué responder, pero sé que tengo que responder. O sea, aunque diga una tontería debo decir, pero lo peor que puedo hacer en este momento es no decir nada. Oh, hermanos, no, era un niñato, esa es la verdad. Tenía 23 años de edad, no había leído Génesis 2. Por eso os lo predigo ahora antes que os caséis, para que estéis preparados, ¿no? Pero a partir de ese momento, el Espíritu del Señor a través de mi esposa claramente me dejó ver que era mi responsabilidad dar una respuesta hacia dónde va la familia. Porque yo como varón soy llamado a llevarla. Mi esposa me va a mirar a mí porque ha sido creada en el jardín. Ella me va a acompañar en el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero yo como varón soy llamado a tener respuesta a esa realidad. ¿Dónde está la tierra que a mí me toca cultivar? ¿Dónde está el terreno que nos toca cultivar? Y yo quiero ayudarte, pero si tú no sabes dónde está el terreno, estamos perdidos. Hermanos, Dios creó a Adán, pero cuando lo creó había ya una tierra esperando para ser cultivada. Y esa es la verdad de todo verdadero hombre de Dios. Dios te crea, pero antes de crearte, Él ya tiene una tierra para que tú cultives. Ya tiene un fin para tu vida, ya tiene un propósito al cual Él quiere que avances. Lo dice el apóstol Pablo claramente en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechura suya, versículo 8 lo vamos a ver cómo Dios crea al hombre. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, fíjate qué interesante, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, yo no sé si Pablo tiene en mente estos versículos, pero es así. Moisés nos habla de la tierra para ser cultivada, de la falta del hombre para hacerlo y luego de la creación del hombre en el versículo 8. Me parece que Pablo tenía esto en mente. Somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya había preparado para que podamos andar en ellas. Y eso es muy, muy propio del varón. Hermanos, yo no puedo más que agradecer por las mujeres que sirven en la iglesia del Señor. Ellas van a tener su recompensa y tienen su lugar. Y es verdad que muchas Déboras avanzan decididas a los lugares más difíciles de la tierra. Allí donde no ves un hombre, a veces ves a una mujer que va donde Barak no quiere ir. Pero eso no está bien. Ellas serán recompensadas por la gracia divina y gloria al Señor por sus vidas. Pero los varones deben tomar la frente en las cosas del reino de Dios. Varón que estás en este lugar, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es la tierra para ti? ¿A qué has sido llamado? En tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, en el ministerio cristiano, en la iglesia, como siervo de Jesucristo. Un día vas a tener que rendir cuentas delante de Dios de si has ido a esa tierra o no has ido. Pero tienes que preguntarte y responder a esta pregunta. ¿Qué soy yo, Señor? ¿Cuál es tu fin para mí? ¿Cuál es tu voluntad para con mi vida? Dios no te va a dar respuestas de una y de buenas a primeras, todo. Pero desde luego cuando tú le preguntas, Dios va guiando tu proceder y tu caminar. El Señor va respondiendo y va haciendo su obra en tu vida. Por lo tanto, aquella tierra baldía y desértica estaba esperando que el hombre la labrara, pero en el versículo 5 también vemos que junto con la labranza del hombre tenía que venir la lluvia de Dios. Dice que la tierra todavía estaba desértica porque Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Por lo tanto, varón, cuando sepas cuál es la función de Dios para ti y la estés haciendo, recuerda, el fruto finalmente no viene de tus labores, sino de la lluvia que cae de lo alto. Amén. Es el Señor el que hace la obra. Por lo tanto, el varón, además de trabajar sabiendo cuál es la voluntad de Dios para él, tiene que hacerlo orando todos los días y diciendo, oh Señor, en todas las cosas dependo por completo de ti. Si yo voy a trabajar, si voy a ocuparme de aquello a lo que tú me has llamado, pero al final del día voy a reconocer que la lluvia viene de lo alto, que tu salvación, tu edificación en la vida de mi esposa, de mis hijos, en el trabajo, finalmente es una obra que viene de ti.
Por lo tanto, ese es el primer gran punto y lo vemos de manera tan clara en el texto. Antes de hablarnos de la creación del hombre, se destaca de manera muy clara que había una tierra esperando para ser labrada. Esperando para ser labrada. Es evidente lo que Moisés quiere hacer. Lo que el Espíritu nos está diciendo. Tú vas a ser creado, pero antes hay un propósito. Hay un camino que Dios quiere que camines y es varonil saber eso. Y es varonil orar pidiéndole al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero andar en ella. Los grandes hombres de Dios sabían quiénes eran y hacia dónde están yendo. Nosotros necesitamos, tú, varón, en este lugar, necesitas saberlo. Y tu mujer, esposa, madre, hija, ora por nosotros. Ora. Señor, habla con mi marido. Habla, Señor, muéstrale, Señor, dale claridad, Señor. Señor, habla con mi padre. Madres, Señor, guía a mis hijos. Que ellos tengan claro cuál es el camino para ellos. Madres, educad a los varones para cultivar la tierra, para conquistar gigantes, para asumir riesgos, para lanzarse del, ¿cómo se llama? En el parque, el tobogán, sin miedo. Porque es propio del varón tener que enfrentar esas realidades. Versículo 7 sigue el siguiente punto en el que Dios crea a Adán. Es un versículo maravilloso. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Mirad este versículo maravilloso. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre, y fue Adán, un ser viviente. Este es uno de los versículos más bellos de toda la Biblia. Es un versículo fascinante. Esto se aplica a hombres y a mujeres, pero como sabéis, el énfasis que estoy dando aquí todavía es en Adán, pero muchas de las cosas que voy a decir se aplican a ambos. Amada iglesia, Dios nos ha dado un cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo. Hasta que llegas a los 30, 40 años no te das cuenta de que tienes cuerpo, ¿no es verdad? Subes las escaleras y bajas y de repente cuando llegas a los 40 y estás subiendo las escaleras dices, tengo un cuerpo. ¡Ay! ¿No? Yo viví toda mi infancia y juventud sin saber que tenía un cuerpo realmente. Ahora ya estoy en los 40. Poco antes ya empecé a darme cuenta de que Dios me ha dado un cuerpo. Dios nos ha dado un cuerpo. Y aquí vemos la participación activa de Dios en la creación del cuerpo. La imagen que se utiliza para decir Dios formó es la de un alfarero moldeando la arcilla para realizar una obra de arte. Es como si Dios fuese un gran alfarero que toma la arcilla, toma el polvo de la tierra y le da forma. De modo que nuestro cuerpo nos ha sido dado por Dios. Es un regalo de su gracia. Y es parte intrínseca de nuestra identidad. Él no es inferior al alma, Él es algo bello, es algo noble, es algo hermoso. Hermanos, el cuerpo no es la cárcel del alma. Tampoco es una masa a la que podamos dar forma a nuestro antojo. Nuestro cuerpo no es un error. Y nadie nace en el cuerpo equivocado. Hermanos, nuestra constitución sexual define nuestro género y establece el fin para el que Dios nos ha creado y viene en cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células nos dice si soy varón o si soy mujer. Y por mucha mutilación que yo pueda hacer en mi cuerpo para intentar cambiar esa realidad, jamás podré cambiar mi identidad. Porque no es mía, es de Dios. Porque es Dios el que la ha creado y el que me la ha otorgado. Puede haber distorsión, puede haber error, puede haber distrofia, pueden haber muchos problemas a causa de la caída, pero el cuerpo sigue hablando de quién soy. Sigue diciendo a Dios y al mundo de quién soy. Hermanos, nuestro cuerpo en gran parte establece nuestra identidad, quiénes somos. Pero también el cuerpo es apto para la tarea a la que Dios nos llama. Dios nos creó del polvo de la tierra. ¿Para qué? Para que trabajemos la tierra. Y esa es la idea. La tierra estaba esperando al hombre para ser trabajada. Tierra es Adama, hombre es Adán. Adama estaba esperando a Adán para que Adán pudiese trabajar a Adama. Dios creó a Adán de Adama para que sea apto para poder trabajar en ella. De tal manera que Dios desde el principio ha ligado nuestra suerte a la suerte de toda la creación. Nuestra caída fue la caída de todo el universo.
Nuestra redención será la redención de toda la tierra. Y la Biblia le da gran valor a la realidad física. Tanto es así que Dios la creó, Dios se hizo hombre tomando un cuerpo humano, resucitó de entre los muertos y un día va a restaurar nuestro cuerpo físico cuando Él vuelva. Por lo tanto, si Dios nos ha dado un cuerpo y debemos estar agradecidos por el cuerpo que Dios nos ha dado. Pero, amada iglesia, Dios no solo nos dio un cuerpo. Dios no solo nos dio un cuerpo. Segunda mitad del versículo 7 sigue diciendo que Dios, después de haber formado ese cuerpo, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. De modo que sí hay un cuerpo, pero en este cuerpo Dios sopló vida. Hay en este cuerpo una vida que viene de lo alto. Hay en este cuerpo una vida que viene de Dios. El cuerpo viene de la tierra, pero sobre él sopla algo que viene de lo alto. Algo que ya no es de la tierra. Algo que viene del cielo. Y la imagen es hermosa. La imagen de Dios soplando sobre el hombre es una imagen fascinante. Un teólogo antiguo decía que es como si Dios estuviese besando, dándole un beso en ese momento al hombre. Como si Él estuviese acercándose para darle un beso, comunicarle su amor, su amistad, su compañía. En efecto, comunicándole algo que es propio de Él, que es la vida. En Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. ¿De dónde viene la vida? La vida viene de Dios. ¿Qué vida? La vida biológica, pero además la vida espiritual. Sí, la vida de este cuerpo, Dios la da, Dios la quita. Dios la otorga, Dios la quita. No la quita la enfermedad, ni el accidente. No, es Dios. Dios da la vida y Dios la quita porque la vida viene de Él. Le pertenece, Él la otorga cuando la quiere otorgar y la toma para sí cuando la quiere tomar. De modo que nosotros somos un ser bastante raro, voy a decirlo así, extraño en toda la creación, porque somos de la tierra, pero también somos del cielo. Somos de la tierra y somos del cielo. El hombre es esa criatura que media el cielo y la tierra, que fue creado con el polvo de la tierra, pero recibió también el aliento del cielo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que trabajar la tierra, pero eso nunca será suficiente. Hemos sido creados también para el cielo. Trabajamos la tierra, pero trabajamos la tierra en adoración, en gloria, en honra, mirando al Altísimo y buscando agradarle en todas las cosas, en profunda comunión con Él y disfrutando de Él para siempre. Hermanos, hay hombres que trabajan muy bien la tierra, son muy buenos trabajadores, pero lo único que buscan es el pan de la tierra. Se olvidan que han sido creados para el pan del cielo. Se olvidan que han sido creados para Dios. Son buenos poniendo pan en la mesa, pero el único pan que ponen en la mesa de sus casas es el pan de trigo. Voy a ser duro ahora, pero hay hombres que alimentan el vientre de sus hijos, dan techo a sus esposas, pero no alimentan ni abrigan sus almas. Por lo tanto, el varón, el verdadero varón, es un hombre que sí va a dar techo, va a dar trigo, pero va a dar el pan del cielo. Como dice Jesús, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Hermanos, hemos sido creados para trabajar, por eso Dios nos ha dado un cuerpo, pero hemos sido creados para tener comunión con Dios. Hemos sido creados para poder disfrutar de Él para siempre. Me encanta esta imagen y quiero que la podáis ver conmigo. Imaginaos, Dios crea a Adán del polvo de la tierra, sopla sobre él aliento de vida y ahora vemos un tiempo, un momento en el primer acto de la creación, en el cual el varón está solo delante de Dios. Adán y Dios. Adán y Dios. Todavía no hemos llegado a la mujer, Adán y Dios. No tenía esposa, no había hijos de por medio. Delante de Adán solo estaba Dios. ¿Sabes, varón? Hay un sentido en el que tú has sido creado para verte las caras con Dios. Hay un sentido en el cual si tú deseas verdaderamente que Dios cumpla todo el propósito de Dios para tu esposa, para tus hijos, en el trabajo, tú tienes que aprender como hombre a verte las caras con Dios, a estar delante de Él, a tener tratos con Él. Hermanos, ¿quién nos diera que nosotros como varones pudiésemos pasar tiempo con el Señor? Tiempo en su palabra, tiempo en la oración, tiempo en la búsqueda de su rostro.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo quieres tú tener pan para poner en tu casa, en tu mesa? Pan espiritual, pan del cielo, si tú no tienes tiempo como varón a solas con el Omnipotente. Si tú no te ves las caras con Él, si no tienes tratos con Él, si no buscas su rostro. Hermano, cuando la mujer vino al mundo, el varón ya estaba, pero antes de la mujer venir al mundo, el varón estaba solo delante de Dios. El hombre tiene que aprender a verse las caras con Dios, a encarar la responsabilidad de su llamado como hombre. Y buscar su rostro. El hombre tiene que tener comunión con Dios. Y es de esa comunión donde va a emanar toda la bendición para la iglesia, para su familia, para su esposa y para sus hijos. Por eso hago un llamado a los hombres de esta congregación a que aprendan a tener comunión íntima y profunda con Dios. Por lo tanto, Dios crea al hombre. Versículo 7, lo hemos visto, del polvo de la tierra y el aliento de vida que viene del cielo. Y ahora yo quiero hacer rápidamente un paréntesis y quiero que imaginéis esta escena. Dios crea al hombre, pero antes de crear al hombre había una tierra para ser labrada, conquistada, trabajada, y de repente Dios crea al hombre y lo hace apto para, en comunión con Él, desde la vida que viene de lo alto, poder trabajar esa tierra, conquistarla y ganarse un terreno. Y uno podría pensar, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? ¿Qué esperarías ahora de Adán? Piensa conmigo. Estaba la tierra para ser conquistada y ahora el hombre es preparado para hacerlo. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Es que Adán se levante y que empiece a trabajar y que se cultive la tierra y que se levante su casa y que se busque su esposa y que tenga hijos y que salga adelante. Pero no es lo que dice el texto bíblico. Lo que sigue es sorprendente. Versículo 8 dice, y Jehová Dios, Yahweh Elohim, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Aunque el hombre fue creado para trabajar, el jardín del Edén viene de la mano de Dios. En otras palabras, lo que más desea el corazón del hombre, aquello que satisface su alma, es un regalo de la gracia divina, una dádiva de la sola benevolencia del Padre. Es verdad, el hombre va a tener que trabajar, guardar el jardín y todo eso, pero la salvación es del Señor. La salvación no es por las obras del hombre, la salvación es del Señor. La salvación es un regalo del Padre, es una gracia de Dios. Nosotros trabajamos, sí trabajamos, pero trabajamos a partir de la gracia, a partir de la misericordia de Dios, a partir del favor insondable del Altísimo. Tal vez algún hombre en este lugar, mientras me ha estado escuchando, ha estado diciendo, wow, es dura la tarea que me toca. Antes de venir al mundo, Dios ya tiene una tarea, me crea para ella y ahora me toca currar para conquistar el mundo. ¡Madre mía! Ya, pero cuando llegas al versículo 8, te das cuenta de que Dios crea el jardín, lo planta y coge al hombre y lo pone dentro. ¿Por qué? Porque todo lo bueno viene de un buen padre. Y Dios es para el creyente un buen padre. La esposa es herencia de Dios. Proverbios 19:14 lo dice. Proverbios 19:14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres. Amén. Más de Jehová la mujer prudente. ¿Lo veis? Gloria al Señor por mi esposa. Gloria al Señor. Es una herencia de Él. Salmo 127:3 dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Por tanto, la esposa es herencia del Señor. Los hijos son herencia del Señor. La provisión y el descanso son herencia del Señor. Salmo 127, versículo 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por lo tanto, varón, sí es verdad, tienes que currar, tienes que trabajar, pero recuerda que al final del día el Señor es el que nos colma de riquísimas bendiciones. Y eso es lo que vemos en el jardín del Edén. Vemos árboles frutales por doquier, vemos 4 ríos llenos de tesoros, de piedras, de ónice, de bedelio. Representaciones de la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo, en el cielo. Vemos que Dios nos bendice profusamente. Dios no nos da solo lo que necesitamos para subsistir. Dios nos bendice como el Padre que se deleita en dar
abundantemente, que despilfarra, que es pródigo en bendecir a su pueblo. Eso es lo que vemos en el jardín. Vemos a un jardín en el cual el Padre se está deleitando, alegrando en poner al Hijo allí y dándole una herencia maravillosa para callar la boca de la serpiente. Ellos no tendrán justificativa cuando la serpiente aparezca, porque el Padre ha sido tan benevolente. Por lo tanto, varón, trabaja, pero recuerda cada día que la bendición viene de la mano del Señor. Amén. La bendición viene de la mano del Señor. Lo bueno es un regalo de la gracia que el hombre recibe por la fe y no mediante las obras. Y así llegamos ya a los versículos 15 al 17, con los cuales vamos a ir terminando ya la meditación de esta mañana. Versículos 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahora, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, Dios crea al hombre con una tarea, Dios le da el jardín, Dios lo pone en aquel lugar para guardarlo, para trabajarlo, viendo que todo lo bueno que tiene proviene de él. Pero ahora Dios pone un límite, Dios establece un pacto. Dios establece un pacto. Dios le dice: yo te he dado un montón para que disfrutes, pero hay un árbol del que no puedes comer. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Pues nada, Dios está creando en primer lugar al hombre como un agente plenamente responsable, un agente moral, libre y plenamente responsable de sus decisiones delante de él. El hombre es un ser que va a tener que tomar decisiones y esas decisiones son significativas en su vida. Y Dios crea a Adán en un estado en el cual él va a tener que crecer, madurar, va a tener que tomar decisiones y alcar con las consecuencias, en un estado probatorio, sujeto a ser probado. Y Dios va a probar al hombre en ese lugar. Eso es lo que básicamente estamos viendo en esta imagen, en este pacto que es llamado teológicamente el pacto de la creación o pacto de obras también lo llaman. Dios está creando a un agente moral responsable de sus decisiones, que tiene que tomar decisiones delante de él. Y Dios pone un árbol en ese lugar y le dice: hay dos árboles importantes. El primero, el árbol de la vida. Si el hombre come de ese árbol, seguirá manteniendo su vida. Pero luego está el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es un árbol que le prueba. Hermanos, este árbol es un misterio, ¿no es verdad? El árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿de qué está hablando ahí? ¿Acaso era un árbol malo? No, no era malo. Dios no crea nada malo. ¿Era un fruto malo que tenía veneno? No. En efecto, el conocimiento que imprimía ese árbol era un conocimiento que Dios tenía. Por lo tanto, el propio conocimiento de ese árbol no era un conocimiento malo. Porque Dios, cuando el hombre peca, dice: ahora vamos a tener que poner límites al hombre porque él conoce igual que nosotros el bien y el mal. Por lo tanto, no, pero era un conocimiento que solo le concernía a Dios. Lo que Dios le estaba diciendo al hombre es: no pongas la mano ahí porque el que decide lo que es bueno y malo soy yo. No pongas la mano ahí porque ese es un conocimiento que yo dictamino y no tú. Ese es el punto. ¿Vais conmigo? Eso es lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo: mira, yo te he dado bendiciones por doquier, pero los parámetros morales de mi creación, lo que es bueno, lo que es malo, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser papá, mamá, qué es pecado y qué es dádiva y bienaventuranza, el que lo decide quién soy. Soy yo. Por lo tanto, no pongas tu mano en ese árbol. Confía en mí. Confía en el autor de la gran historia y vive mi guión. Y vive el rol que yo he establecido. Y confía en los límites que yo pongo y en los parámetros que yo tengo para tu existencia. Porque si confías en mí y te ciñes a esos límites, vas a encontrar libertad, plenitud y gozo. Pero si echas la mano y te lo comes, si dices la verdad es relativa, el que manda soy yo, el que decide qué es hombre, qué es ser mujer, qué es ser padre, qué es ser madre, lo bueno y lo malo, soy yo. El día que hagas eso,
morirás. Y el resto de la historia ya lo sabemos. Es que lo estamos experimentando hasta el día de hoy. Pensamos que la moral es relativa y podemos vivir como querramos, y cuando lo hacemos sencillamente destruimos completamente nuestras vidas. En efecto, la serpiente dijo no morirás, pero ¿sabes qué ocurre? Morimos. Morimos, y cuando desobedecemos los parámetros de Dios, en los que Él ha establecido para el sexo, para la familia, para la crianza de hijos, para el trabajo, para la creación, cuando rompemos los límites que Dios ha establecido, destruimos nuestras vidas y morimos. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que pertenece al Señor. Yo creo que si el hombre hubiese obedecido, y ahora voy a especular puramente, creo que él hubiese adquirido ese conocimiento a partir de la confianza en Dios. Porque el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo es algo propio de la virtud cristiana. Pero no mediante la desobediencia, sino siendo fieles al Señor y obedeciendo su palabra. Pero algo más quiero decir, y con esto ir terminando. Hermanos, cuando Dios da el pacto creacional y le dice al hombre, obedece los límites que yo he establecido, recuerda, la mujer todavía no estaba. Aquí solamente estaba Adán. ¿Sabes? Porque Dios hizo el pacto con Adán. Y es cuando Adán peca que toda la creación es maldita. ¿Por qué? Porque en Adán estaba representada toda la humanidad. Pero eso en alguna manera también pone un peso fuerte como a nosotros como varones y como hombres en los lugares en los que Dios nos ha establecido. El varón sí tiene una influencia enorme, enorme en el matrimonio, enorme en la crianza de sus hijos, enorme en la iglesia. Lo que el varón hace o deja de hacer tiene consecuencias masivas en todo el orden creacional, no porque sea más especial, no porque tenga más valor, todo eso son quimeras del diablo, no, por el rol que Dios le ha dado. Por el rol que Dios ha establecido. Dios ha establecido la creación colocando al hombre como cabeza en cada ámbito de las estructuras humanas. Y lo que el hombre hace o deja de hacer tiene consecuencias masivas. Yo quiero decirte algo, al final del día un padre va a gobernar, ya sea el padre de las tinieblas o el Padre Celeste. Pero finalmente un hombre tendrá que levantarse y ponerse en ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. El primer hombre cayó, pero Dios, en su infinita misericordia, envió a un varón nacido de mujer. Y ese varón nacido de mujer vino para decirle a la serpiente, yo no voy a comer de ahí, yo no voy a hacer mi voluntad, yo no voy a hacer el guión de mi propia historia, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo voy a seguir lo que Él ha dictaminado. Voy a obedecer sus límites hasta el final. Voy a confiar en que su guión es perfecto, en que Él tiene una buena voluntad para mi vida. Y voy a morir en la cruz por aquellos que no lo han hecho. Y Él ha resucitado como varón al tercer día para sentarse a la diestra del Padre y venir ahora sobre tu vida, varón, y enseñarte a ser un varón. Enseñarte a ser un hombre. La masculinidad bíblica la vemos reflejada en última instancia en Adán, no en el primero, en el último. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar y agradecer al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella viene a traer claridad a nuestro entendimiento, pero también a retarnos para cumplir aquello a lo que tú nos llamas como iglesia. Señor, vivimos en una guerra. Los tiempos son oscuros, la tormenta arrecia. Padre, sé que muchas de las cosas que hoy se han proclamado en este lugar son tan contrarias a la sociedad en la cual estamos viviendo. Pero queremos pedirte, Señor, tú nos llamas a ir a la brecha, tú nos llamas a ir a los lugares donde el muro está caído, donde hay que hacer guerra, donde hay que batallar. Yo quiero pedirte como iglesia, diestra nuestras manos para la batalla. Yo quiero orar como varón por cada uno de mis hermanos varones en este lugar, Padre, para que en tu misericordia tú les llenes de vigor y de fe, Señor. Que en tu misericordia tú les des un claro propósito de vida. Padre, una visión clara de qué es aquello que tú quieres para ellos, Señor. Pero al mismo tiempo, tal vez algunos de los que están aquí nunca han abrazado el jardín, nunca han abrazado la salvación que tú das. Batallan desesperados por alcanzarla con su fuerza, Señor, sin reconocer que la salvación es un regalo, Padre, que tú nos das en Cristo.
Yo te pido, Señor, que varones en este lugar puedan por la fe recibir a Cristo en sus corazones y levantarse para hacer aquello a lo que tú les llamas, Padre. Pero, Señor, también quiero orar por las hermanas en este lugar, por las mujeres que están aquí. Padre, yo quiero pedirte, Señor, que las mujeres puedan ser, oh Dios mío, firmes y fuertes en ti. Que intercedan, que clamen, Señor. Que levanten, aquellas que tienen maridos, levanten los brazos de sus maridos. Aquellas que tienen padres puedan honrarles como al Señor. Dios mío, yo quiero pedirte que a partir de la agencia del varón, conforme a tu palabra, podamos ver a nuestras esposas e hijos florecer felices en nuestro medio, plenamente fructíferas, vigorosas en tu palabra, Señor, de tal manera que callen la boca del diablo en esta generación. Padre Santo, yo quiero pedirte que tú puedas manifestar con claridad la belleza de tu diseño, la belleza de tu plan, la belleza de tu propósito para el hombre, para la mujer. Señor, te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.